Muchas gracias, diputado Camacho. Gracias, diputado presidente. Me preocupa la información que desde esta tribuna está vertiendo el diputado Camacho. Y digo esto me preocupa porque me da la impresión que está faltando a la verdad, o lo están engañando o no está revisando bien su fuente. Yo lo invito a que revise su fuente, diputado César Camacho, porque en la demarcación que usted mencionó al final, Venustiano Carranza, por cierto, una demarcación que con mucho orgullo goberné y fue de las mejores calificadas hasta la fecha, han sido de las mejores calificadas en esta ciudad. Quiero decirle que está usted completamente equivocado. Venustiano Carranza no es Ecatepec. Venustiano Carranza es una delegación gobernada por la izquierda, pero además de los mejores gobiernos, que si bien es cierto el 60%, como sucede en todas las demarcaciones, ocupan su presupuesto para gasto corriente, solamente le quiero dar un dato. Del 2013 al 2016, esta demarcación ha invertido 1.240 millones en obra pública. Estamos hablando en rehabilitar mercados, deportivos, banquetas, alumbrado, toda la infraestructura, es decir, el gasto real operativo de esta demarcación en este año ha sido del 62%. Para ser exactos, para hacer obra. Yo le invito, diputado, y por eso le hago la pregunta de dónde sacó. Tal vez es muy fácil ingresar a Google o a alguna otra fuente donde usted tiene esos datos, pero lo invito mejor a que revise el cierre de la cuenta pública del gobierno de la ciudad, donde con toda precisión están las cifras, que por cierto son públicas, auditadas, y además por la Auditoría Federal. Yo quiero decirle que no se confunda, diputado, no se confunda, y le digo esto porque me llama la atención. Es una demarcación, como en muchas de la ciudad, donde… Orden en la sala, concluya, por favor, diputado. Permítame, le estoy preguntando de dónde sacó su fuente. Orden en la sala. Presidente, le pido de favor que me permitan culminar. Le estoy preguntando, ¿sacó su fuente? Porque pues los datos que da el diputado está faltando a la verdad, está mintiendo desde la tribuna, y quiero que me diga de dónde sacó los datos, porque yo se los estoy dando con toda precisión. Se los estoy dando con toda precisión, y sobre todo una demarcación donde el PRI tiene años que está borrado y no existe. Adelante. Diputado César Camacho. Pues lo haré porque creo que es respetar a la audiencia. Aquí no hay pregunta, pero qué bueno que me lo dice. La fuente ya la dije, es el secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, y a lo mejor sí me engañó dolosamente. Es pública la fuente. Lo que estoy acreditando con los datos que estoy compartiendo es la ineficacia de los gobiernos de las demarcaciones para trabajar por la infraestructura y la calidad de los servicios públicos. Y hay un dato más. Es un poco paradójico que alguien que fue un gobernante en esta delegación fue quien se resistió más a que en alcaldías se invirtiera como mínimo el 20% de los recursos en infraestructura. Y los que están en la comisión no me dejarán mentir. Y termino. Para saber la calidad de la gestión, más que escuchar al interesado, habría que escuchar a los ciudadanos. Gracias. Una pregunta de la diputada Dolores Padierna, ¿acepta? Diputada Padierna. Gracias, presidente. Le agradezco al diputado que acepte mi pregunta. El Coneval es una institución que ha venido consolidándose. Es una de mis fuentes que más acuciosamente acudo a ella para estos temas.
¿está usted enterado que el 30 de septiembre pasado el director del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, recomendó para el país, para resolver el problema de la pobreza en el país, para erradicar a los 11.4 millones de extremos pobres que tiene México, recomendó la renta básica universal? Eso primero. Segundo, si parece ineficiente, que yo coincido con usted, que tener un ingreso en inversión, un presupuesto en inversión del 5% es ineficaz, y que por eso estamos corrigiendo, ya lo hablaremos en alcaldías y lo hablaremos en otros puntos. ¿Por qué Coajimalpa, que ustedes ya llevan gobernando un buen rato, tiene 3.6% de gasto? Es la misma fuente, porque estábamos el licenciado Escobedo y yo en la misma mesa donde el secretario de Finanzas nos dio estos datos. Y lo mismo Milpalta, que también tiene niveles muy bajos. No hagamos comparaciones aquí, porque si hablamos, por ejemplo, del gobierno federal, el gobierno federal apenas tiene el 4%. Claro que todos vemos su ineficacia, pero aquí en esta Constitución de la Ciudad de México de lo que se trata es de superar esos problemas. Y uno de ellos es el recomendado por el director de Coneval, la renta básica universal. Gracias. Adelante, diputado. Gracias. Camacho Quirós. Cómo no, pues qué bueno que la diputada Padierna dice que allí estuvo en la reunión, ella que conoce tan bien la ciudad. Si hubiera advertido que hay falsedad en los datos, a lo mejor se los hubiera marcado inmediatamente. Yo no vine a defender a la gestión de nadie, ni adopto actitudes de orden partidario. Yo vine a hacer mi mejor aportación para que tengamos una buena Constitución. En consecuencia, es mi convicción y la de mi grupo parlamentario que, estando de acuerdo en encontrar la manera eficaz de promover la vida digna de los capitalinos, la renta básica no es la mejor opción, independientemente que el director de Coneval, que es no menos ni más que el director de Coneval, lo haya sugerido. Esta Asamblea Constituyente soberana, por fortuna plural y democrática, en medio del intercambio respetuoso de opiniones, sabrá construir los consensos necesarios para tener la mejor Constitución para todos. Diputado, le preguntaría si aceptaría 3 preguntas más. Claro. De la diputada Consuelo Sánchez, la diputada Mayela Delgadillo y del diputado Gabriel Cuadri. Claro que sí. Adelante, diputada Consuelo Sánchez. No se encuentra. Diputada Mayela Delgadillo, por favor. La primera pregunta, y es una pregunta que me parece fundamental, ya que hace un rato preguntaba, ¿y de cuánto es la renta básica? Porque eso, las cifras, como sabemos, no ha habido una discusión y no la hay todavía, porque incluso tendría que haberse gestado para saber si esto era financieramente viable o no. Pero ya que he escuchado que esto no es tampoco, digamos, el debate, si existen o no los recursos, como lo han señalado el diputado Camacho, el diputado Lerdo de Tejada, o sea, ya no es un tema de dinero y financiamiento, el tema de la renta básica. Tiene que ver entonces con la concepción, y a mí me preocupa en este sentido que estemos contraponiendo el tema del financiamiento de la infraestructura y los servicios con el tema de cómo vamos a pagar los ciudadanos esa infraestructura y esos servicios que generalmente le cuestan. Estamos planteando con la renta básica finalmente un modelo económico social muy diferente, que justamente lo que obligaría sería a cerrar el círculo y a que el gobierno mismo tenga en cuenta que tiene la obligatoriedad de hacer un equilibrio entre el avance del desarrollo social, es decir, de la sociedad, del tema de la dignidad en la vida de las personas, y también cómo garantizar que estos derechos que estamos
pugnando porque estén en esta Constitución puedan realizarse. Es decir, estamos garantizando infraestructura y servicios, pero no le estamos dando la posibilidad a la gente de tener un ingreso mínimo para que pueda pagar el transporte, la basura y el agua y la luz. Creo que aquí estaríamos dando una contradicción, porque además la renta básica ni siquiera tiene como objetivo el abatir la pobreza extrema, que sí lo hace y está ya estudiado que ha sido el mecanismo más efectivo. Pero bueno, lo que yo quería saber es por qué contraponer el tema de servicios y infraestructura con el tema de garantizar la dignidad y el derecho a la vida de las personas. No hay perdón. Adelante, adelante. Gracias. Bueno, primero el monto de la renta básica es evidente que no se puede fijar en un instrumento jurídico, menos en la Constitución. Se determina si así fuera el derecho y periódicamente se tendrá que fijar el monto. Y sí, claro que considero que el asunto del monto y en consecuencia la disponibilidad de recursos total es un factor importante, no es el central. No estoy contraponiéndolo con infraestructura y servicios. He hecho mano de datos de infraestructura y servicios para acreditar que una manera de dignificar la vida, y dije no es la única, es siendo mucho más eficaces en lo que las autoridades locales por naturaleza tienen a su cargo, que es la prestación de los servicios públicos, y me estoy refiriendo a las demarcaciones más que al gobierno de la ciudad. La infraestructura integradora, inclusive las obras de carácter metropolitano, por supuesto, corresponden al gobierno de la ciudad y eventualmente a los gobiernos de los estados vecinos y al gobierno federal. Lo que pretendo documentar es que no es la renta básica el instrumento, y menos el derecho de los derechos, como escuché aquí, sino en todo caso un gobierno eficiente, un gobierno eficaz, un gobierno justo, un gobierno transparente, un gobierno honrado, es el preludio de la vida digna. Y justamente por la universalidad de la renta básica, que es lo que está planteándose en el dictamen, deja de tener ese carácter de instrumento que abate la pobreza por la universalidad. Yo sí creo que si hay programas sociales, que es una figura aproximada a la de la renta básica, sí debe tener un tipo de destinatario cuyo perfil esté perfectamente determinado, y no está en ello nadie ni de clases pudientes. En consecuencia, estamos a favor de los programas sociales, perfectamente bien diseñados y mejor ejecutados. Programas sociales que de veras tiendan al abatimiento de la pobreza y, muy importantemente, que hagan de los destinatarios protagonistas de su propio cambio positivo, dejando cada vez más, y cuido lo que digo, cada vez más atrás los programas eminentemente asistenciales en donde la persona no hace más que recibir los recursos que son de todos. Y bueno, se dijo aquí que un ingreso para pagar la basura, pues la basura, hasta donde entiendo, no se tiene que pagar. El agua se tiene que pagar porque es un derecho. Si hay tarifas diferenciadas en función de la calidad del servicio o de las zonas, me parece que son también políticas que tienen que ver con el factor social, que me resulta inevitable. Gabriel Cuadri, por favor. Sí, gracias por la oportunidad de hacer una pregunta al diputado César Camacho. Yo quisiera, reconocer o advertir que nadie en su sano juicio y con una moral, razonable, podría estar en contra de combatir la pobreza, de combatir la desigualdad y de diseñar instrumentos novedosos y eficaces para lograrlo. Y me parece que la renta básica en ciertas circunstancias podría ser un instrumento de esta naturaleza, en ciertas circunstancias. Ahora, por otro lado, creo que a todos nos preocupa la ciudad, nos preocupa su infraestructura, su equipamiento, los servicios públicos, la calidad de los propios servicios públicos, que al final de cuentas son el activo más importante que tienen los más pobres en esta ciudad. Los más pobres requieren vitalmente los bienes públicos que puede ofrecer el gobierno en la ciudad. Ahora, hay un pastel limitado de presupuesto, o sea, no hay un presupuesto infinito.
Es un recurso limitado, es una restricción presupuestal clarísima. Y si se destinan recursos a un rubro adicional, es lógico que va a haber que sustraerlos de otros rubros de gasto. Y lo que ha venido pasando en los últimos años es que ha crecido el gasto en programas sociales y ha disminuido relativamente el gasto en inversión pública en la ciudad, en su equipamiento, en su infraestructura, en sus servicios. Y lo vemos, yo los invito a usar el metro, a ver los paraderos, a usar el transporte público en la ciudad, a visitar los hospitales públicos a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Tenemos una preocupación muy clara de este deterioro físico que ha sufrido la ciudad en los últimos años. Entonces, para, digamos, poder resolver esta antinomia o este dilema, yo le preguntaría al diputado César Camacho si estaría de acuerdo él y su partido en apoyar un mecanismo de ingreso básico si este contara con un mecanismo propio expreso de fondeo a largo plazo viable. Le preguntaría si estaría de acuerdo con esa opción. Nosotros, perdón, señor presidente, muchas gracias. Estando de acuerdo en lo sustantivo de la intervención, no creemos que darnos o ponernos una camisa de fuerza en relación con un ingreso básico pueda ser la solución. Justamente porque la propia movilidad poblacional hace imprevisible saber cuál será el monto de lo disponible dentro de 5, 10 o 50 o 100 años. Justamente también porque la hacienda pública es variable. Depende de un sinnúmero de factores que no están al alcance de los presentes. De modo que los programas sociales, me parece, son indispensables y se tienen que mantener, se tienen que depurar, se tienen que transparentar y apoyaremos y respaldaremos todos los mecanismos inteligentes, viables, racionales y justos que ayuden a paliar las diferencias en esta que, insisto, sigue siendo la ciudad de todos, y nuestra labor, no solo política y jurídica, sino ética, es expedir una constitución donde quepamos todos. Gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra en contra de la propuesta el diputado Jesús Ortega Martínez. Espérate a que... Sí. Que lo feliciten. Adelante, diputado Ortega, por favor. Buen relajamiento de la Asamblea. Adelante, diputado Jesús Ortega, por favor. Sí, compañeras y compañeros de esta Asamblea Constituyente, en el ánimo de no reiterar argumentos y discusiones, quisiera precisamente apoyarme en mi argumentación en la intervención del diputado Camacho, porque me parece que toma un asunto fundamental del debate: el papel del Estado. Estamos haciendo una constitución y sería aberrante aquel pensamiento que excluyera de la reflexión y de la discusión el papel del Estado en el proceso de construcción y de realización de una constitución. La constitución, las constituciones
sintetizan al Estado en muchos sentidos, son expresión de los estados. Por lo tanto, difiero totalmente de que el asunto es construir en nuestro país un Estado solidario. Yo no comparto esa idea. La solidaridad no es un tema de el Estado. Me parece que lo que es tema del Estado es la justicia. Me parece que lo que es asunto del Estado es la igualdad. Y por lo tanto, no se trata, sería un grave error de pretender regresar al Estado benefactor, o gravísimo error regresar a un estado de maldad. No califiquemos entre bondad y maldad. Me parece que uno de los graves errores del Estado mexicano en el siglo XX fue el de convertirse en un Estado filantrópico, solidario y filantrópico, en lugar de un Estado que garantice igualdad y que garantice justicia social. Y si queremos hacer una ciudad diferente para que aquí se pueda garantizar una vida digna a quienes la habitan y a quienes son vecinos de ella y a quienes transitan por la ciudad, entonces necesitamos excluir esas visiones más de moral pública que de responsabilidad objetiva del Estado. Yo pienso en el Estado que tiene responsabilidad para garantizar principios fundamentales de su existencia, razón de su existencia. Y una razón de la existencia de los estados modernos es el de la igualdad. No solamente el de la igualdad jurídica, sino el de la igualdad en las condiciones de vida. Y por eso el asunto de la vida digna, que me parece que es lo fundamental. Y por lo tanto, compañeras y compañeros, me parece absurdo que estemos hablando de los derechos para que los haga cumplir el Estado, quien representa al Estado en la Ciudad de México, a partir de la capacidad económica del gobierno. Es absurdo verdaderamente. Vean la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, porque estamos reproduciendo el debate que dimos al inicio del constituyente. Existe el derecho si el gobierno tiene dinero. Absolutamente falsa esa relación, incorrecta, impolíticamente improcedente, injusta. Vean la Constitución General de la República. Todo mexicano tenemos derecho a una alimentación suficiente, nutritiva. Todos los mexicanos, hombres y mujeres, tenemos derecho a una vivienda digna, decorosa, dice el artículo 4 de la Constitución. Si seguimos en esta premisa de que habrá derecho a un ingreso básico en la medida en que el Estado lo tenga, entonces estamos cometiendo el peor error del análisis. Llegaríamos a la conclusión que prácticamente ningún derecho sería viable porque el Estado no tiene recursos suficientes para garantizarlo. Y por lo tanto, no depende todo del Estado. No es la renta básica, no es un simple programa social, por más importantes que sean otros programas sociales. No, la renta básica es un derecho vital, un derecho de sobrevivencia, un derecho que garantiza una vida digna. Pongámoslo en la Constitución y vayamos creando las constituciones nosotros o nuevas generaciones para que ese derecho se vaya cumpliendo de manera progresiva. Como hace 100 años pusieron en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y algunos derechos se han venido cumpliendo progresivamente, como debe de ser.
Lo que no debiéramos de plantearnos nunca es llegar a la conclusión errónea, fatalmente equivocada, de que si el Estado, el gobierno, peor, el gobierno de la ciudad no tiene los recursos suficientes, entonces no establezcamos el derecho en la Constitución. No, compañeras y compañeros, ese no es el papel de un Congreso Constituyente. Gracias por su atención. Gracias, diputado Ortega. Tiene el uso de la palabra el diputado Eric Flores Cervantes, en favor de la propuesta del diputado Lerdo de Tejada. Con su permiso, señor presidente, más allá de querer venir a hablar de algunos temas que ya se han expuesto, como la viabilidad financiera de este ingreso básico universal, más allá de no querer tomar en cuenta las consecuencias que esto también pudiera llegar, porque desde luego que siempre va a haber pros, pero también siempre va a haber contras. Una ola de migración hacia la ciudad sería absolutamente explicable, cuando lo que necesitamos en este país es descentralizar el poderío económico que tenemos como nación, porque eso no se quiere hablar, que ciertamente esta es una nación con muchas posibilidades económicas, impulsadas, por cierto, desde la ciudad, porque se han perdido oportunidades muy importantes. Hoy esta Ciudad de México podría ser una ciudad de servicios financieros, porque tenemos todo para hacerlo, ¿no? Y eso se ha venido quedando ahí como un proyecto muy importante para nuestra ciudad y desde luego para nuestro país. Más allá también de, a pesar de que no le guste al diputado Ortega, pero aquí se ha citado, por cierto, de manera incompleta, cuando la diputada Cecilia Soto viene a citar parcialmente una porción de la Escritura. Bueno, sí, ella se quedó en el Antiguo Testamento, pero los que somos cristianos nos quedamos en el Nuevo Testamento, donde los apóstoles tenían todas las cosas en común, y de ahí surge justamente toda la filosofía de Santo Tomás, de San Agustín, y de ahí surge todo el concepto del bien común enarbolado por el cristianismo, que por cierto, pues es un evangelismo social. La mayor preocupación hacia los pobres justamente venía de estas ideas. Y aunque bueno, a algunas gentes no les gusta debatir esto, bueno, es lo que ha conformado sociedades y ha conformado leyes. Entonces, hay que leer completamente. Y qué bueno que aquí también se habla de amor al prójimo, porque pues hay que tenerlo, ¿no? Y hay que tenerlo con todos. Siempre vamos a estar de acuerdo en los programas sociales. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en una pensión para los adultos mayores? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en una pensión para las madres solteras? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en una pensión, ahí sí debería ser universal, desde su nacimiento hasta su muerte, de personas que nacen con discapacidades? Desde luego que sí, no hay cuestionamiento a eso. Tendremos que atender a los más vulnerables y a los más desposeídos. A ver, lo que se está proponiendo aquí es que gente de Polanco que no necesita este ingreso básico lo tenga. Mejor que lo tengan los de la Náhuac o la de la Pensila, ahí al ladito. Yo viví 30 años de mi vida en Gustavo Madero. Los de Lindavistas no lo necesitan. Los de Casas Alemán y San Felipe sí lo necesitan, ¿no? Vamos a hablar de una pensión para todos o para los grupos vulnerables. Esa es la pregunta. Nadie está diciendo que no apoyemos para darle un equilibrio y abatamos de manera real la desigualdad. Hoy se tienen dos instrumentos para abatir esta redistribución de la riqueza tan ineficaz y tan nociva en nuestro país. Uno son los impuestos. Es el mecanismo esencial para la redistribución de la riqueza. Pero bueno, este proyecto de constitución nos da miedo hablar de propiedad privada y otros temas que pudieran traer recursos para después, esa palabra que se ha llenado mucho la boca, estos derechos progresivos. Se van a necesitar recursos y se va a necesitar una inversión privada para que estos recursos fluyan y puedan venir a través de impuestos, y eso genere una redistribución de la riqueza. Y el segundo gran mecanismo son los programas sociales. Desde luego que siempre vamos a estar de acuerdo en los programas sociales, pero para poder llegar a un estado de igualdad, lo que nosotros necesitamos revisar es a quién.
Y desafortunadamente los programas sociales de esta ciudad, y yo creo que los de todo el país, se han convertido en verdaderos padrones electorales. A ver, no nos hagamos, esta es la realidad que vive la ciudad. Muchos de ustedes están sentados hoy aquí porque han sido recipiendarios de un voto comprado a través de los programas sociales. Después se llenan de boca que son mayorías, etcétera, ¿no? Pero esa es la realidad que ha pasado. A ver, ¿qué dice Coneval? Coneval, en efecto, habla de un ingreso, ¿pero por qué? Porque se ha dado cuenta que ha crecido tanto la burocracia para operar esos programas sociales que Coneval hoy concluye, saldría más barato una renta universal que seguir manteniendo a todas esas burocracias, disque del gobierno, pero son burocracias partidistas, para poder hacer llegar esos programas sociales. La posición del Partido Encuentro Social es muy sencilla: sí, renta universal para quien lo necesite, no para quien no lo necesite. La posición del Partido Encuentro Social es muy clara: hacia los desposeídos, no hacia todos, ¿no? Voy a concluir mi participación diciendo algo que de verdad no quería decir, pero desafortunadamente hoy estamos viendo aquí un intento de comunismo tardío, medio trasnochado. Poco tiene que ver con liberalismo, poco tiene que ver con muchas cosas, que se está llegando a una demagogia que, bueno, pues ha sido característica del gobierno de esta ciudad y de los gobiernos delegacionales en esta ciudad. De verdad, queremos avanzar en los temas de desigualdad, avancemos con la gente más desposeída, con los más pobres. No estemos pensando en otorgarle una pensión a mucha gente que en esta ciudad no lo necesita. Yo estoy seguro que muchos de nuestros hijos no lo necesitan, porque, bueno, pues en el caso de mucha gente de izquierda, pues hoy vive en las zonas residenciales más importantes de esta ciudad, usan bolsas que seguramente un trabajador de la ciudad se tardaría con su sueldo en pagar 3 años, ¿no? Traen camionetas Tajo, y bueno, pues esta es la izquierda que hoy nos viene a proponer a todos nosotros que pongamos una renta para gente que no se necesita, sí, para la gente que se necesita. Una pregunta primero del diputado Jesús Valencia, ¿la acepta? Diputado Flores, ¿acepta la pregunta del diputado Valencia? Sí. Diputado Valencia. Gracias, diputado Hugo Eric. Obviamente, como usted y yo hemos sido servidores públicos de esta ciudad, conocemos que desde que esta ciudad la gobierna la izquierda, se hizo un gran esfuerzo para dividirla en zonas de baja, media, alta y muy alta marginalidad, que eso dio origen a que los programas sociales, conforme se fueron creando, sobre todo los programas de adultos mayores para acá y todos los demás, seguro de desempleo, fueran que de manera gradual, atendiéndose primero las zonas de muy alta marginalidad, luego las zonas de alta marginalidad, y así hasta, digamos, llegar a las zonas que pudiesen eventualmente no necesitarlo tanto. Y un ejemplo de eso, y hago mi pregunta: la calle de San Bernabé en Magdalena Contreras era un ejemplo que nos costó mucho trabajo, porque del lado izquierdo, digamos, de Luis Cabrera hacia San Jerónimo, el lado izquierdo, el lado de la Barranca, era una zona residencial, y la zona de enfrente justamente es una zona carente de lo que sí tienen la zona de enfrente, y se fue resolviendo con el tiempo. Yo le preguntaría si el Partido de Encuentro Social, con todo lo que ustedes han expuesto y sabiendo de la sensibilidad que tienen ustedes para con las familias, si se ocupara de manera gradual en las reglas de operación, en las leyes secundarias, esta renta básica, ustedes estarían dispuestos a apoyarlo, tomando en consideración que así ha sido todos los programas sociales en esta Ciudad de México, y hasta llegar a la posible universalidad. Muchas gracias, diputado. Justamente, pues me parece que ese es el gran tema: conservar esos programas sociales, desde luego, para quien los necesite. Mucha gente de San Jerónimo en esta zona no lo necesita. Entonces, ¿para qué llegamos a esa gradualidad, a esas zonas donde no se necesita? Pues entonces, dejémosla donde se necesita.
Entonces, usted me está preguntando, ¿estarían de acuerdo en una progresividad? No estaríamos de acuerdo en la progresividad, estamos de acuerdo en revisar en cuáles son las zonas de marginalidad o alta marginalidad que se necesiten, y entonces ahora sí. Pero eso también significa revisar caso por caso. ¿Por qué yo digo caso por caso? Nosotros somos de San Juan de Aragón, ahí sigue viviendo mi mamá. Cuando mi mamá llegó a la edad de poder tener, como se dice literalmente aquí en las colonias populares, la tarjeta de López Obrador, porque así se dice, me dijo, ¿la tengo o no la tengo? No, porque tiene unos hijos que la ayudan. Habrá otra persona que aún mi mamá viviendo en una zona de marginalidad, pues pudiera haber optado por tenerla, pero mi mamá no la necesita porque tiene 3 hijos que pueden apoyarla para que ella no la necesite y esta sí se dé a otra persona que se necesita. Entonces, ustedes siguen hablando del tema de progresividad para dárselo a todo, incluyendo a personas que no se necesitan. Lo que necesitamos es hacer estudios serios, no padrones electorales, de ver quién necesita esos apoyos y a esas personas dárselo. Eso sí abatiría la desigualdad y la pobreza en la ciudad. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Gabriela Rodríguez en contra de la propuesta. Perdón, sí, una disculpa, diputado Jesús Ortega. Tiene el uso de la palabra para alusiones personales. No es pregunta, es alusiones, ¿verdad? No es pregunta a usted. Es porque usted me aludió y lo digo por lo siguiente. Porque insiste en que los principios que rijan esta Constitución sean principios que están vinculados a visiones de carácter religioso, diputado. Por ejemplo, este asunto, y ya lo han mencionado otros compañeros, del amor al prójimo. Es perfectamente respetable esa posición. Cualquiera puede tener una convicción religiosa. Por eso vivimos en un país bajo una constitución que respeta la convicción religiosa de cualquier persona o de no tener religión. Lo que me parece incorrecto es que tratemos de resolver el problema de una vida digna en la ciudad sobre la base de seguir preceptos de carácter religioso, de moral religiosa. No puede ser, porque entonces, en lugar de crear una sociedad civil, podemos caer en visiones teocráticas. No es un asunto de bondad o de maldad, ni de amor o desamor. El asunto de la renta básica y de una vida digna es un asunto de igualdad de todas y de todas las personas que viven en la ciudad. Si nos fuéramos bajo el criterio estrictamente de la filantropía o del amor al prójimo, como pregonan algunas personas, entonces continuaría ahondándose la terrible desigualdad que tenemos en nuestro país. Ya sabe usted el caso, pero hay que citarlo de nueva cuenta. En este país viven algunas de las personas más ricas del mundo que pregonan el amor al prójimo, y en este país viven algunas de las personas más pobres para las cuales se pregona el amor al prójimo. No ese es el asunto. El asunto es de leyes, de normas. Y por cierto, yo no estoy en contra de la propiedad privada. Mire, en la Ciudad de México se ha alentado uno de los mayores crecimientos de la economía privada. Es más, no habría ciertos niveles de bienestar en la Ciudad de México si no fuese porque se alentó el crecimiento de la inversión privada en la Ciudad de México. El secretario de Desarrollo Económico, que lo fue en algún tiempo, Alejandro Encinas, puede dar testimonio de que, contraria a esa visión, a mí me parece de verdad ridícula, de pensar que procurar la renta básica es una especie de comunismo trasnochado.
es una comparación que no resiste el más elemental y serio de los análisis. La renta básica es, en un país capitalista, en una economía de mercado, algo elemental para garantizarle a los desposeídos, a los más pobres, elementales condiciones de bienestar y de vida digna. Gracias, diputado Ortega. Tiene el uso de la palabra la diputada Gabriela Rodríguez Ramírez, en contra de la propuesta. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Creo que es el día que mejor me siento en este lugar, ¿verdad? Porque hay un diálogo y un debate de alta inteligencia. Y nos enorgullece mucho, yo creo, a los ciudadanos tener diputados de tan alto nivel. Agradezco mucho las alusiones personales de Fernando Lerdo Tejada, de Claudia Aguilar, porque pero hoy presentaron con mucha inteligencia los argumentos. Entonces, una alusión personal de gente muy inteligente me honra. Muchas gracias. Tiene razón Claudia. En ningún tratado, y lo sabe mejor que yo, porque pues ahora sí que yo soy antropóloga y tú eres experta en derechos humanos, ¿verdad? Ningún tratado habla de este derecho, ¿verdad? Pero ahí vamos al tema, ¿verdad? Uno, son muchos, pero voy a tratar de ser rápida porque el tiempo es corto, ¿no? Los derechos se construyen, ¿no? Los derechos civiles y políticos fueron producto de la revolución, de la independencia americana y de la Revolución Francesa. Los derechos económicos, sociales y culturales fueron producto de la Revolución Mexicana, que no se nos olvide, producto de movimientos, de revoluciones, de guerras. Eso han sido. El derecho a la integridad es producto de la lucha contra la tortura. Así son, históricos, se construyen, no son los mismos los que teníamos en 1948, bueno, ni siquiera 678, 1900, ¿no? 678 es la Revolución Francesa, no son los mismos. Pero estaba desde ahí la solidaridad, y recuerdo, no voy a hablar más, ya lo dije ayer, que ese es el perdido. Bueno, ya ni nuestro compañero Chucho Ortega ya no le gusta el valor de solidaridad, ese ya no les gusta, porque ese es el que protege el estado de bienestar, tiene mucho que ver con lo que estamos defendiendo. El mejor ejercicio, a mí me gustaron muchísimo muchas cosas que escuché, pero por ejemplo, Mónica Soto, Cecilia, tengo mucho problema, desde que me salieron las canas, como que se me va aquí la memoria en el pelo blanco, porque antes no tenía tan mala memoria. Cecilia Soto, ya se me fue la idea. Estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo? ¡Ay, qué horror! Perdónenme, el Alzheimer, les juro que no me pasaba antes, ¿no? Estaba diciendo que son históricos. El mejor piloto es la Ciudad de México. Yo quisiera pedir en algún momento a Alejandro Encinas, que fue jefe de gobierno, que aplicó el más importante programa piloto de esta ciudad, que es un derecho, es un, ¿cómo se llama ingreso básico universal a las personas mayores, ¿qué efectos tuvo? Me encantaría oírlo, porque yo sé que mejoró el prestigio de los abuelos, que dejaron de pedirle a sus hijos para las medicinas, había cosas ahí que he escuchado, pero él debe saberlo mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, eso me parece importantísimo. Tercero, muchas veces voy a recurrir a un argumento que nos han usado para decir que se vaya a leer secundaria. Voy a su argumento. Aquí queremos el derecho como derecho,
derecho a un ingreso básico universal. ¿Ah? Que se vaya a ley secundaria. ¿Ah? ¿Cómo lo van a resolver los programas? Son sus argumentos en otros, pero creo que estaría propio a cómo lo vamos a resolver. ¿Ah? No son rentitas, perdón Claudia, ya sé que estás platicando, y cuando platicamos estamos hablando cosas importantes aquí porque estamos haciendo acuerdos. No es rentita, no es rentita. Para una persona que gana mucho es una rentita. Para una persona que no tiene nada es muchísimo, 1,100 pesos. Es muchísimo para alguien que no tiene nada. No es mi caso, tampoco me la voy a dar aquí. Yo soy una clase media, ¿no? Así, clase media, ¿no? Gano 10 salarios mínimos. Eso soy yo, no importa. Pueden buscar analizar todos mis cuentitas de banco, que ahorita no hay nada, pero a veces hay. Bueno, con esto termino. Sí, definitivamente, también me gustó mucho lo del derecho, ¿no?, al pan, ¿verdad? Tener un pan. Eso es un pan, son 33 pesos diarios, la de 1,100, ¿no? La de 1,100 pesos, por cierto. Ahorita que aludió me acordé, Hugo Eric Flores, el diputado, dice, mucha gente vive en Polanco, muchas gentes viven en Las Lomas. No sé, yo no tengo las direcciones de ustedes. Sí conozco Las Lomas, y sí conozco Polanco, pero no me da la vida para vivir en Polanco ni en Las Lomas. Supongo que aquí a muchos. No les voy a preguntar, pero estoy casi segura, sobre todo de algunas personas que están aquí que son mayores de 65, estoy casi segura y apostaría porque no cobran los 1,100 pesos ni tienen la tarjeta de AMLO. Eso creo. ¿Por qué? Por solidaridad. Que dicen, y lo tienen, Supongo que Carlos Slim no la cobra, porque el gasto del helicóptero, del chofer, le sale más caro que los 1,100 pesos que le van a dar, ¿no? Me queda claro. Entonces, esto sí es para todos. Y no ya está experimentado, no lo estoy inventando, Aquí, yo creo que los que están aquí mayores en 5 no la cobran. Aunque viven en Las Lomas, ¿no? Y si viven en condiciones más pobres, por supuesto que las cobran, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo. No es para todos, decía Claudia Suárez. Hay que registrarse, ni si para los 1,100 pesos no se la dan ni al que pasa por México. Tienes que tener un registro y hay un trámite, Bueno, finalmente, creo que voy a dar el argumento más fuerte para que tiren el derecho a un ingreso básico. Está grave, Donde llega a 65 van a estar los 2,000 pesos. Voy a dar el argumento más duro para que me lo tiren aquí las gentes que son más partidistas. Si lo quitan, no van a poder comprar con 1,000 pesos cada voto. Tengo sujetos, taxistas que me platicaban, en Ecatepec te dan 1,000 por el voto al PRI o 2,000 por el voto al PRI. Les acabo de dar el mejor argumento para que no lo admitan, porque imagínense que no van a poder comprar el voto por 1,000 pesos. Pues no. Ahorita estoy entendiendo la verdadera razón de fondo por la que están en contra de este derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Gabriela Rodríguez. Bueno, yo quiero ofrecer una disculpa a la Asamblea, pero voy a recoger el guante y solicito la palabra para alusiones personales. Muy bien, presidente. Muchas gracias. Yo coincido con la diputada Clara Brugada cuando señaló que este debate nos trae a la memoria la discusión que dimos en el año 2000, cuando se anunció la ley para establecer la pensión universal para los adultos mayores. Tengo muy presente cómo en aquel momento nos tildaban de populistas, de que estábamos repartiendo el dinero que no era nuestro, e incluso el Ejecutivo Federal se atrevió a decir
que mejor pusiéramos a trabajar a los viejitos en lugar de estarles dando dádivas. Y lo cierto es que al paso del tiempo, este programa se convirtió no solamente en un programa emblemático del gobierno de la ciudad, sino que se convirtió en una política social que alcanzó prácticamente a todo el país. Y efectivamente, el programa de adultos mayores es el programa emblemático de una política social que se planteó el principio de la universalidad para evitar justamente la reproducción de las prácticas tradicionales, donde los agentes de intermediación desarrollan las prácticas corporativas en donde se conculca el derecho de los ciudadanos a acceder en plena libertad a los recursos públicos a los que deben tener acceso en condiciones de igualdad y sin ninguna subordinación a ningún agente intermediario, como son muchas organizaciones sociales, ni a ningún gobernante. Ese es el principio fundamental de la universalidad. Pero a pesar de ser el programa más importante, desde mi punto de vista, no fue el que tuvo mayores alcances y beneficiarios, sino que hay que asumir y recordar que el programa integrado territorial se conformó con 13 programas sociales que juntaron el principio de universalidad, integralidad, territorialidad para identificar con toda precisión las zonas de pobreza y de marginación, buscando al beneficiario a manera individual y no a través de ningún intermediario. Y ahí, por supuesto, fueron emblemáticos los programas de apoyo a las madres jefas de familia. Llegamos a 50,000 en el 2006. Hoy las becas para los hijos de las madres jefas de familia se mantienen. Los apoyos a la gente en condiciones de discapacidad y pobreza, que hoy alcanza 80,900 y tantos beneficiarios, pero hubo programas como, por ejemplo, y que existen hoy, el de útiles y uniformes escolares, que benefician a 2,5 millones de niños y de jóvenes en esta ciudad, el programa de mantenimiento de unidades habitacionales, que benefició a 5 millones de personas, el programa de atención médica y medicamentos gratuitos para la población no beneficiaria del Seguro Social o del ISSSTE, que alcanzó a 960,000 beneficiarios, y un conjunto de programas que han articulado una política social que empezó a frenar el proceso de desigualdad y empobrecimiento en la ciudad, que no se ha resuelto. Pero había que pasar de una política focalizada a una visión integral, entendiendo que hay grupos que requieren una atención emergente inmediata, pero que los programas asistenciales, su objetivo fundamental debe ser dejarlos de aplicar, porque el objetivo debe ser la inserción social de los beneficiarios. Y ese es el valor más importante del programa de adultos mayores. No es el hecho de haber entregado un apoyo económico, que fue muy importante, sino lo fundamental fue que permitió que aquellos adultos mayores que cuando llegamos en 1997 al gobierno nos dejaban abandonados en las salas de espera de los hospitales o en las iglesias, que aquellos hijos de madres solteras era una vergüenza para el macho padre de familia o los hermanos, o al discapacitado que escondían en la casa porque era una vergüenza para la familia, se convirtieran de nueva cuenta en sujetos activos del núcleo familiar y de la vida comunitaria. Fue una reivindicación de los adultos mayores, de los hijos de las madres jefas de familia y de la gente con discapacidad, que los convirtió en sujetos activos, quienes contribuyeron además al ingreso familiar para revertir esa situación. Eso es lo que tenemos que entender. Y por supuesto que cuando hablamos de universalidad, no se trata de que la pensión universal o la renta básica llegue a los estratos sociales de mayores recursos en la ciudad, que sí, hay muchas señoras de Las Lomas y de Polanco que cobran su tarjeta de apoyo
adultos mayores. Eso hay que señalarlo. Pero también hay que señalar que muchos, de manera voluntaria, han declinado, e incluso está el nivel de conciencia y solidaridad que se genera, que cuando muere uno de los adultos mayores que forman parte de la pareja, del viudo o la viuda, va a reportar el fallecimiento para que otra persona tenga su beneficio. Ese programa construyó familia, construyó comunidad, construyó ciudadanía, no corporaciones. Es lo que tiene uno que tener en mente. Y por eso la renta básica universal, no para dárselas, por supuesto, como aquí se dicho a Carlos Slim, y por eso el concepto de progresividad, para que vaya en primer término a los sectores más vulnerables que están plenamente identificados en esta ciudad. Yo creo que este sería el principio de un replanteamiento de las políticas públicas en materia social, que replantearía toda la forma en que se está atendiendo hoy una desigualdad y la pobreza en el país, donde cada año hay más recursos federales invertidos para combatir la pobreza y cada año tenemos más pobres, porque no han ido a resolver el problema fundamental de la inserción social en el núcleo familiar. ¿Es un problema de recursos? Y con esto concluyo, no. Miren, yo tengo muy presente cuando llegamos al gobierno en el 2000, había menos recursos, había en el 97, el presupuesto de la ciudad rondaba los 60,000 millones de pesos. Cuando cerramos el gobierno en el 2006, el presupuesto alcanzó los 104,000 millones de pesos. En aquel momento destinábamos el 15% del presupuesto total a atender los programas sociales. Hoy el gobierno de la ciudad tiene 19 programas con un presupuesto superior a los 200,000 millones de pesos. Estos 19 programas, en donde no solamente están los que ya mencioné, sino los apoyos, por ejemplo, a 87 millones de niños con desayunos escolares, con 87 millones de desayunos escolares, 213,000 estímulos en becas en el programa Prepa Sí, 2,5 millones en el programa de útiles y uniformes escolares gratuitos, 1,970,000 beneficiarios con el seguro estudiantil contra accidentes, 3 millones de raciones que se distribuyen en los comedores comunitarios, tiene un costo de 15,410 millones de pesos. Miren, en el 2006, decía, empezamos con alrededor de 60,000 millones de pesos, terminamos en 104,000, no tuvimos subejercicios, no aumentamos impuestos, no aumentamos tarifas. Es más, a la llegada de los nuevos jefes y jefas delegacionales y a algunos de los presentes les consta, ampliamos los recursos para las delegaciones y me tocó la fortuna de dejarle al siguiente jefe de gobierno 13,600 millones de pesos en caja, en efectivo, para iniciar su gestión. Por eso, lo que se busca es retomar las experiencias del estado de bienestar, no del estado benefactor. No queremos un estado tutelar ni un estado paternalista, cuyo paternalismo es un paternalismo autoritario. Queremos un estado garantista, que garantice los derechos, porque la responsabilidad primigenia del Estado es velar por la seguridad y el patrimonio de las personas y cumplir con la función social de combatir la desigualdad. El mercado no va a resolver los problemas de desigualdad. La lógica del mercado es la de la acumulación. De ahí que la responsabilidad social del Estado es justamente enfrentar los problemas de inequidad y de desigualdad que existen en nuestro país. Muchas gracias. Perdón por el abuso, porque ya llevamos aquí varias semanas y ya me tocaba. Tiene el uso de la palabra en favor de la propuesta del diputado Gabriel Cuadri.
No, pero ¿cuál es el objetivo cuál es la finalidad del programa? Como decía yo hace un momento, nadie puede estar en contra de objetivos sociales, de igualdad y de combate a la pobreza. Absolutamente nadie. Pero sí es muy importante que el gobierno o el Estado mantenga congruencia entre medios y fines de política social. Como yo comentaba, el Estado cuenta con un presupuesto determinado, hay una restricción presupuestal fundamental y tiene una capacidad limitada para, digamos, reasignar recursos. El presupuesto de la Ciudad de México, como todos sabemos, ronda los 200,000 millones de pesos, anda en 190 y tantos mil millones de pesos, y a mí me preocupa mucho, estando de acuerdo con los objetivos sociales y de justicia social que se han planteado, me preocupa mucho el alcance numérico y presupuestario de una medida de esta naturaleza. Me preocupa muchísimo hacer multiplicaciones y llegar a cifras astronómicas, por ejemplo, de 160,000 millones de pesos para poder, digamos, hacer operativo este mecanismo del ingreso básico. Sobre todo cuando la Ciudad de México tiene una capacidad de recaudación muy limitada. Solo el 6% del presupuesto de la Ciudad de México proviene del predial, que es un porcentaje bajísimo comparativamente a estándares internacionales. Solo 12% viene de otros impuestos, como es el caso del impuesto sobre nóminas. El resto son aportaciones, participaciones federales, fundamentalmente, y que no pueden cambiarse las reglas de coordinación fiscal que están establecidas. No es, digamos, viable pensar que se van a redistribuir recursos del presupuesto federal de Oaxaca a la Ciudad de México o de Guerrero a la Ciudad de México. Por eso hay que tomar como algo dado también el sistema de reglas de coordinación fiscal. Ahora, un gobierno local no tiene todos los instrumentos de política fiscal con los que cuenta un gobierno central o un gobierno federal. Carece de la administración del impuesto sobre la renta, carece de la administración del impuesto al valor agregado, carece de la administración y el manejo de todo el presupuesto de seguridad social, carece también del manejo de los derechos provenientes de la explotación de hidrocarburos o de impuestos al comercio exterior. Sus instrumentos fiscales son muy limitados, son relativamente pequeños, y por eso es muy difícil y me preocupa que un gobierno local asuma una responsabilidad tan grande como lo representa el ingreso universal. Ahora, hay que decir también, como una acotación a lo expresado por el presidente Alejandro Encinas hace unos momentos, que también es cierto que entre 2000 y 2006 se duplicó la deuda del Distrito Federal, se duplicó y tengo los datos, se duplicó la deuda del Distrito Federal y que se frenó la inversión en mucha infraestructura, como es el caso del metro, como es el caso del sistema de aguas, dejó de crecer. Sí hubo una reprogramación presupuestaria desde la infraestructura y los servicios públicos hacia los programas sociales, además de este aumento en la deuda pública de la Ciudad de México. Y eso es lo que me preocupa como ciudadano, más allá de posiciones partidistas o de posiciones ideológicas. Y el problema también es que en esta ciudad, como en el país, tenemos una base tributaria muy pequeña. Más del 55% de la población económicamente activa está en la informalidad, no paga impuestos sobre la renta, casi no paga impuesto al valor agregado. Entonces, la expansión de nuestra base tributaria o el tamaño de esta base tributaria plantea limitaciones muy serias a un programa de esta naturaleza. Se ha hablado de Finlandia, sí, pero Finlandia recauda el 52% del PIB, o sea, tiene ingresos fiscales que representan el 52% del PIB. Nuestro país solamente recauda el 15% del PIB. Tenemos una limitante fiscal enorme y la Ciudad de México recauda un porcentaje muy, muy bajo, que ahora no tengo el cálculo preciso, pero es de pocos puntos porcentuales con respecto al Producto Interno Bruto de la propia Ciudad de México. Ahora, puede uno ser muy optimista, me preocupa que se peque de optimismo al decir que se van a conseguir los recursos, que el Señor proveerá, es prácticamente una frase cuasi religiosa, el Señor proveerá.
establezcamos el derecho del ingreso básico y ya habrá forma de financiarlo. Y lo que me preocupa es que la forma de financiarlo es con deuda o sustrayendo recursos a la inversión pública y al financiamiento de los bienes públicos en la ciudad. Eso es lo que me preocupa. Ahora, también me preocupa que sea un instrumento ambivalente. Por un lado, dar a los más pobres, que en justicia merecen y se requiere, y por otro lado, quitarles calidad y extensión y, servicios públicos, infraestructura pública y bienes públicos en la ciudad. Permitir que se vayan degradando y deteriorando mientras estamos compensándolos monetariamente. Me preocupa que esto represente una privatización de la política social en la medida en que está individualizada en recursos monetarios, en numerario monetario y no en bienes públicos. Me parece que es una forma de que el Estado vaya abdicando de su tarea fundamental de generar bienes públicos para la sociedad. Puede ser una contradicción incluso para los objetivos de la política social. Puede ser un verdadero caballo de Troya en la política social. Estar demeritando y degradando, socavando y erosionando la infraestructura fundamental de esta ciudad que, insisto, es todavía más importante para los grupos de menores ingresos, para los más pobres de la ciudad. Ahora, lo fundamental es establecer las condiciones para un crecimiento económico, para un desarrollo económico, para el bienestar y la prosperidad de la ciudad. La pobreza solo se combate eficazmente con educación de calidad, con empleo, con inversión privada y con crecimiento y desarrollo, y con la inserción productiva de la gente en el mercado laboral, con más empresas, más empresarios, más empleos y más inversión y buena educación y educación de calidad. Me parece que no podemos entrar en un terreno de esquizofrenia, en donde por un lado pensamos en la redistribución, pero no estamos pensando en cómo generar y cómo crear esta riqueza. Esta, contradicción, esta antinomia entre redistribución y generación de riqueza puede hacer o puede crear un escenario totalmente inviable desde el punto de vista fiscal. Renunciar a la aritmética, es renunciar a la razón pública. No se trata de pruritos neoliberales ni capitalistas. La aritmética es fundamental en la conducción de la política pública y me parece que no podemos ignorar los números, las cifras, las proyecciones y las condiciones de viabilidad o sustentabilidad fiscal de un mecanismo de ese tipo. Ahora, también sabiendo que el desempleo es un problema grave, que como ya lo comentaba la diputada Cecilia Soto, creo que ayer, el avance tecnológico, la inteligencia artificial, la automatización cada vez va a generar más dificultades para insertar productivamente a las personas en el mercado laboral, va a generar más desempleo estructural. Y por eso también es necesario ir pensando en mecanismos de esta naturaleza que permitan sobrevivir y permitan una vida digna a la mayor parte de la gente. Yo estaría de acuerdo en un mecanismo de ingreso universal garantizado para todos, si tuviera un mecanismo expreso, viable a largo plazo de fondeo. Y me parece que si vamos a ser responsables, si vamos a ser serios, si vamos a atender a la razón pública, tenemos que plantear, si vamos a aprobar un mecanismo de ingreso o un derecho en términos de ingreso básico universal, que deba de tener forzosamente o debe estar condicionado a un mecanismo propio de fondeo a largo plazo, viable, expreso y transparente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Gabriel Cuadri. Sí, el diputado Santiago Krill, por favor. Había sido aludido y perdió su oportunidad por la diputada Dolores Padierna, pero quiere hacer un planteamiento. Sí. ¿No? Ok. Sí. Antes una pregunta al diputado Cuadri. ¿Desea usted, diputada Elvira Daniel? Si se la permite, por favor. Sonido. Gracias. La verdad es que tengo dos preguntas y una es para usted, presidente, pero como estaba yo sentada ya, no, ojalá que estando fuera de tiempo me la pudiera responder. Primero voy a hacer la pregunta al diputado Cuadri. La verdad, diputado Cuadri, es que coincidiendo en algunos aspectos, hay dos en los que no coincido. Es mentira, no es verdad
que esta ciudad se endeudó de 2000 a 2006. Desafortunadamente no hay internet desde la mañana, pero me comprometo el lunes a traerle los datos. Esta ciudad se desendeudó de 2000 a 2006. No sé si eso lo sepa, por eso es pregunta. Y la segunda, no sé si sepa usted, y yo no coincido del todo en el tema de la renta básica, y mi grupo lo sabe y es personal. Sin embargo, no sé si sepa usted que en este país y en esta ciudad está prohibido solicitar endeudamiento para programas sociales, y este sería un programa. Entonces, estaría prohibido, no estando yo de acuerdo con eso, con el concepto que está manejando, estaría prohibido el endeudamiento. No sé si sepa eso, porque está prohibido por ley federal. Entonces, esas son mis preguntas para usted, y si quiere después, ya de una vez, presidente, le hago las preguntas o hasta que me responda. ¿O de una vez? Puedo dar respuesta a preguntas de los legisladores, algunas cuestiones de procedimiento, pero le voy a aceptar la alusión personal al diputado Cuadri respecto al endeudamiento de la ciudad. Sí, perdón. En efecto, entre 2000 y 2007 y 2006, la deuda pública de la Ciudad de México creció de 23,000 millones, algo así, de pesos, a 47,000 millones de pesos. 47,000. El suficientes para financiar el ingreso universal a largo plazo, y tendría que ser transparente, expreso y viable con cálculos actuariales, porque hay que reconocer que significaría una obligación a largo plazo para la ciudad. Esto es una deuda para las futuras generaciones, para los futuros gobiernos de la ciudad. Sería algo que tendría que estar fundamentado, repito, en cálculos actuariales y mecanismos muy precisos de financiamiento. Gracias. Sí, para alusiones personales, el diputado presidente. No me tomo Alejandro ni siquiera Encinas. los 3 minutos y le agradezco el planteamiento del diputado Gabriel Cuadros. Le voy a hacer entrega, en primer lugar, de cómo fueron disminuyendo de manera significativa los requerimientos de techos de endeudamiento en el gobierno de la ciudad de 1996, último año de gobierno de Óscar Espinosa Villarreal, al 2006. Y cómo pasamos de cerca de 11,000 millones de pesos que se solicitaban de techo de endeudamiento anualmente a solo 1,500 millones en el 2006, cuando terminé mi gestión de gobierno. No se oye. En segundo lugar, voy a pasarle cómo, en términos reales y nominales, hubo un proceso de desendeudamiento de manera permanente entre el año 2000 y 2006, donde la variación real del techo del endeudamiento pasó del 9.6 al menos 0.01%. Y esta es una gráfica muy explícita. Este es el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal, el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, y el gobierno que compartimos Andrés Manuel López Obrador y un servidor, donde la tasa de crecimiento fue solo del 3.3%. Gracias. Bien, sigue el diputado Santiago Krill por alusiones personales. Adelante. Con su permiso, señor presidente, en primer lugar celebro este debate. Pienso que en los asuntos importantes, torales de esta Constitución se debe abrir al debate, prácticamente sin límite de tiempo, y qué bueno que lo hemos hecho de esa manera. Estoy aquí porque precisamente se me aludió cuando se dijo que la persona, el ser humano, debe ser la fuente y el destino
de nuestra Constitución, como bien lo dijo la diputada Dolores Padierna, y quiero aprovechar esta alusión, en primer lugar, para hacer algunas precisiones y hacer un planteamiento a esta Asamblea. Efectivamente, el derecho a la vida digna es el derecho en sí, pero yo no quisiera quedarme en la discusión formal, porque ese derecho requiere tener un contenido. Y ese contenido es lo que le da vida y lo que le posibilita su ejercicio. Entonces, habiendo un debate formal, desde este otro ángulo, pienso yo que son dos ideas de carácter complementario, como también lo es la parte del derecho humano. Hay un derecho humano inherente por el hecho de ser humano, pero hay una serie de derechos que han venido desarrollándose conforme a la historia y a las luchas sociales. Y aquí hago otra distinción. Una cosa es el derecho humano y otra cosa es su ejercicio. ¿Por qué, teniendo nosotros estos derechos que hoy contamos en el artículo primero, no lo teníamos hace décadas? No porque no los tuviéramos como seres humanos, sino porque no teníamos el ejercicio para llevarlos a cabo. Entonces creo que han sido ideas y debates muy interesantes, profundos, de origen de muchas de las cosas. Pero voy al tema concreto de la renta básica, del ingreso básico, del ingreso mínimo. Y aquí yo tomo una postura crítica en función de la política social, y así lo quiero expresar, porque se han intentado distintos tipos de política social basadas, sí, en programas de carácter universal o focalizados. Pero la circunstancia es que los resultados han sido muy limitados, como se les vea o como se les juzgue. Los índices de pobreza, sean de esta Ciudad de México o del país, han venido evolucionando con una lentitud que algún día leí un estudio del Instituto de la Transición Democrática, por cierto, aquí hay algunos miembros muy relevantes del instituto, que decían que si la política social seguía con este mismo paso y con programas más o menos similares, el combate a la pobreza efectiva se daría en casi un siglo. Y yo lo creo. Y por eso estoy en esta tribuna buscando de qué manera una ciudad, no el país, no toda la federación, nuestra Ciudad de México, puede encontrar el contenido a ese derecho básico que le llamamos vida digna. Aquí hay un planteamiento de renta básica, pero hay otros muchos planteamientos dentro de la propia Constitución. La política social, si nosotros vemos proyectada en nuestra Constitución, que estamos discutiendo, está dispersa. Y está dispersa porque pues son muchos de los capítulos que recogen muchas de las necesidades y por eso tiene que haber esa dispersión. Educación, salud, etcétera. Deporte, como lo veíamos en la sesión pasada. Entonces yo quiero hacer una propuesta a esta Asamblea, dado que ya se han visto todos los argumentos de este momento, sin querer limitar, por supuesto, de ninguna manera el debate, porque es un debate inconcluso y que debe de seguir, que podamos hacer un análisis y una revisión integral de todos los programas de carácter social
que tiene nuestro documento que queremos aprobar. Y que a partir de esta revisión integral podamos, en consecuencia, convenir ese programa de protección social, ese mínimo que permitiría, digamos, darle contenido a este derecho básico. Porque es obvio, por las expresiones que aquí se han dado, pues que el resultado de la votación casi podemos, no debemos, pero simplemente como especulación, casi poder saber más o menos cuál es el resultado. Entonces, yo quisiera, presidente, que esta discusión fuera un punto y seguido, no un punto final. Al menos no lo quisiera para los integrantes del Partido Acción Nacional, y así me lo han hecho saber. Queremos encontrar un camino de solución, no una puerta cerrada. Y quisiéramos buscar un camino de entendimiento entre todos ustedes para poder encontrar esa solución que es deseada por todos nosotros. Por supuesto, para Acción Nacional es importante. No hay nada que atente más contra el bien común, que es el valor fundamental a defender por parte de Acción Nacional, que la pobreza, que la desigualdad, que la marginación. De ahí surge toda la dimensión social de nuestra política. Entonces no podemos permitir que simplemente porque no llegamos a un acuerdo en el Pleno, los plenos no son siempre los mejores lugares para llegar a los acuerdos. Entonces, que nos demos un espacio, y por eso, reitero, para nosotros esta discusión, este debate, es más bien de punto seguido, no de punto final, y esperemos poder encontrar ese camino de solución y darle un contenido pleno a ese concepto de vida digna para los habitantes de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, diputado Santiago Krill. Bueno, antes de pasar a la votación de si se encuentra suficientemente discutido o no, sí, diputado, ¿con qué objeto? Solamente comentarle, presidente, lo acabamos de verificar con datos de la Secretaría de Finanzas y del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. En 99 la deuda del Distrito Federal era de 22,000 millones de pesos. En el año 2006 fue de 44,000 millones de pesos. El saldo de la deuda del Distrito Federal. Así es. Y ahorita es también, 76,000 millones de pesos. Ahorita lo platicamos en corto. Este es otro asunto. Sí. Hay que ver qué pasó entre el 2000 y el 2006, que esa es la gran diferencia. No hay que verlo en todos los 9 años juntos. Bien, hay una moción que se ha hecho, una propuesta de moción de procedimiento que ha planteado el diputado Santiago Krill, la cual pongo a consideración a la discusión de la Asamblea, no a votar, a la consideración de la Asamblea, si alguien quisiera opinar al respecto. Lo que está planteando es abrir un espacio para tratar de construir un acuerdo. Así entiendo la propuesta del diputado Krill, sino que haga su propuesta de manera precisa para que no haya duda de ella. Quizá no fue lo suficiente preciso. Yo lo que propongo es que pasemos a votación. Si el resultado, presidente, es como el que anticipé, y creo que no lo debía haber hecho, porque aquí cada quien es soberano de emitir su voto de la manera más libre que así lo considere, dependiendo de eso, simplemente reiterar la disposición de Acción Nacional para encontrar una solución que nos permita dar el contenido a vida digna, tal y como lo planteé. Muy bien, queda claro. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea si se considera suficientemente discutido este tema. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea
sí se considera suficientemente discutido la reserva. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Suficientemente discutida, señor presidente. En consecuencia, al considerarse suficientemente discutido, vamos a proceder a recoger la votación nominal por parte del Pleno respecto de la propuesta, la reserva presentada por el diputado Fernando Lerdo de Tejada. Abra el sistema de cómputo, por favor. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación. Después de desahogar las intervenciones en esta discusión en lo particular respecto a una reserva que fue presentada por el diputado constituyente Fernando Lerdo de Tejada, hay que señalar que después de estas intervenciones a favor y en contra, se ha puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México si se acepta o no dicha reserva. En unos momentos más lo sabremos. Hay que recordar que se necesitan las 2/3 partes del Pleno, es decir, mayoría calificada, para que ésta pueda ser plasmada en el dictamen. Hay que mencionar que dentro de lo que tiene que ver con esta reforma, esta modificación al artículo 14, se presenta el tema de ciudad solidaria, donde habla de las disposiciones comunes, es decir, donde señala que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para erradicar las desigualdades estructurales y la pobreza, revertir la inequitativa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. También habla sobre que las personas que habitan la ciudad son sujetos de respeto y trato igualitario en todos los programas sociales, así como los servicios públicos y privados. Señala que para el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público se estará a los requisitos y reglas de operación que disponga la normatividad de conformidad con lo establecido en el numeral anterior. Las autoridades garantizarán progresivamente la implementación de los programas sociales hasta el máximo de los recursos públicos de que se dispongan. En otro apartado, numeral B, habla sobre el derecho a la vida digna, donde señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como a la mejora continua de sus condiciones de existencia. Se garantizará el derecho a una renta básica, dando prioridad a las personas en situación de pobreza y a aquellos que no puedan satisfacer sus necesidades materiales por medios propios, así como los grupos de atención prioritaria. Habla sobre que para el acceso a la renta básica se estará a lo establecido en las disposiciones comunes de este artículo. En su numeral C, señala que el derecho al cuidado tiene derecho al cuidado entendido como el conjunto de actividades que sustentan vitalmente a las personas y les otorgan los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad toda persona. Menciona que la ciudad promueve la economía del cuidado mediante la prestación de servicios públicos y universales accesibles. Ha llegado el momento de escuchar si la Asamblea acepta la reserva o no. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? ¿Su nombre, diputado? ¿Cómo? ¿Cómo? Aristeo López. ¿En qué sentido es su voto, diputado? En contra.
En contra. Julio César. En contra. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Se cierra el sistema electrónico de votación. Señor presidente, Por favor, orden, porque a ver, hay si algunos no guardan orden diputados. es muy difícil. La ¿Cómo se diputada llama? Estela Damián. Diputada Estela Damián. Hay una rectificación de votos, eso se trata. Es ¿Cómo cambia su voto? en contra. En contra. Retira su voto a favor y lo pone en contra. ¿Quién más? Des a conocer el resultado de la votación, por favor. Señor presidente, hay 41 votos en pro, 45 en contra y una abstención. Por lo tanto, no se acepta Cambió el sistema. la propuesta y se mantienen los términos del dictamen. Pasamos a desahogar la siguiente reserva. Tiene el uso de la palabra el diputado José Andrés Millán Arroyo, para quien a nombre propio y de los diputados Eric Flores y Aida Regui presentará reserva al apartado A, numeral 3. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros constituyentes, el objetivo de nuestra reserva Segundo diputado, recuperemos el orden que teníamos en la discusión, compañeras y compañeros, evitemos las pláticas en los pasillos y permitamos que el orador presente su reserva. Continúe, por favor, diputado Millán Arroyo. Gracias, señor presidente. El objetivo de nuestra reserva es modificar el artículo 14, base A, numeral 3. El dictamen establece lo siguiente: toda persona desde su nacimiento tiene derecho a un ingreso básico, universal, y la ciudad garantizará su cumplimiento de manera progresiva. Estamos conscientes que existe una enorme desigualdad en los niveles de ingreso, lo cual tiende a generar desigualdad social que a la larga se traduce en protestas sociales, violencia y a veces fenómenos delictivos. Sin embargo, cuando pensamos en establecer un ingreso básico universal, tenemos que estar conscientes que sería financiado principalmente con los impuestos. Haciendo un simple ejercicio numérico, si hoy en el país la esperanza de vida en promedio para los habitantes de la Ciudad de México, según los datos del INEGI, es de 76 años, y el apoyo económico que otorga la ciudad al mes para el caso de los adultos mayores es para el 2017 de 1,103.55 pesos mensuales, entonces estaríamos hablando que una persona aspire a vivir 912 meses. En pesos constantes, al día de hoy, representaría para la ciudad un gasto de 1,006,437 pesos, .70 pesos, esto solo por un ciudadano. Si a esto le agregamos que para el 2013 el número de nacimientos de la ciudad fue de 145,302, y si tomamos este número para hacer una proyección, estaríamos hablando que tan solo para el primer año que entrara en vigor esta disposición, en cifras actuales, las finanzas de la ciudad tendrían que prever la siguiente cantidad: 1,103 pesos, .55 de ayuda mensual que otorga la ciudad por 12 meses, que equivale
a 13,242.6 pesos por persona, multiplicado por los 145,302,000 nacimientos al año, representaría un monto cercano a los 2,000 millones de pesos, lo cual equivale al presupuesto de las delegaciones como Coajimalpa, Magdalena Contreras, Xochimilco, Tlalpan y Miguel Orden en Hidalgo. la sala, por favor. También pondríamos en peligro a los programas sociales como Prepa Sí, Médico en tu Casa, apoyos económicos a personas con discapacidad y a útiles y a uniformes gratuitos. Entonces les pregunto, ¿es viable costearlo? Volvemos al mismo punto que planteábamos. No podemos asegurar cosas que financieramente son imposibles de lograr, pues esto puede generar expectativas irrealizables y que a la Constitución la Constitución sea letra muerta. Sin embargo, hay algo que sí podemos lograr asegurar, que incluso es mucho más viable, y que es el ingreso básico universal sea designado privilegiando a las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria. Es decir, demos tiros de precisión, destinemos el recurso a quien verdaderamente lo necesita. No confundamos el concepto de universalidad a toda persona por el hecho de serlo. No es que sea erróneo, es una aspiración, pero en un país y en una ciudad como la nuestra, donde los recursos no son precisamente abundantes, hay que buscar destinarlos de manera eficiente. Ante ello, nuestro grupo parlamentario propone la siguiente redacción. Toda persona tiene derecho a un ingreso básico universal y la ciudad garantizará su cumplimiento de manera progresiva, privilegiando a las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria. Esperamos que haga una reflexión profunda de este tema y observen que para el próximo gobierno sea del signo sea. Esta situación representará una seria presión en las finanzas públicas, exigencia y descontento social. Por su atención, muchas gracias. Gracias a usted, diputado Millán Arroyo. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Millán Arroyo y otros legisladores. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Pues está muy confuso. Volvamos a repetir, póngase atención, por favor, en la votación. Tomen sus lugares. Repita la votación económica. Las y los diputada. constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Es mayoría por la negativa, ¿no? Mayoría por la negativa, señor presidente. No se acepta a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Olga Sánchez Cordero para presentar su reserva. Señalo que esta reserva la tenemos originalmente inscrita en el apartado A, B, pero corresponde al apartado A. Con su venia, señor presidente, señores y señoras constituyentes. Yo vengo a hacer una propuesta distinta. Todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, todos, sin excepción, han estado preocupados por las condiciones de pobreza en que viven muchos de nuestros connacionales. Todos también se han sumado a que los y las ciudadanas tenemos derecho a una vida digna, y no solamente, no todo ser humano tiene un derecho a la vida digna. Todos han reconocido las condiciones de pobreza y algunos de pobreza extrema. Todos han reconocido que existe
una necesidad que trasciende a cualquier medida que permita respetar la vida humana. Yo vengo a compartirles una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que yo participé y que se refiere precisamente al derecho al mínimo vital. Estoy de acuerdo que la Suprema Corte reconoció en una primera parte y desde una óptica tributaria el derecho al mínimo vital. Lo fundamentó en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, como un derecho de los gobernados en lo general, independientemente de la manera en la que obtengan sus ingresos o de prerrogativas establecidas en el 123 constitucional para la clase trabajadora, y que consistía en que se exceptúa de embargo, compensación o descuento el salario mínimo. Pero en esta tesis, la Suprema Corte da un paso para adelante. Reconoce que el derecho al mínimo vital trasciende a la materia fiscal, trasciende a la materia laboral y abarca un respetar a la dignidad humana y un conjunto de medidas estatales de diversa índole, tanto acciones positivas como negativas, que permiten este respeto a la dignidad humana en las condiciones prescritas por el artículo 25 de nuestra Constitución. Es decir, tomando en cuenta que este derecho no solo se refiere a un mínimo para la supervivencia económica, sino también para la existencia libre, digna, descrita en la parte dogmática de nuestra Constitución, lo cual en términos de su artículo primero resulta concordante con los instrumentos internacionales que son fundamento de los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna. En este sentido, el derecho al mínimo vital trasciende a lo propiamente tributario y se proyecta sobre la necesidad de que el Estado garantice la disponibilidad de ciertas prestaciones en la materia para procurar en materia de procura existencial o asistencia vital. Este deberá asumir la tarea de remover los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación de todos los ciudadanos en la organización política, económica y cultural y social del país. Este derecho mínimo vital ha tenido diversas denominaciones. Ha sido denominado ingreso garantizado, renta mínima, salario social, renta básica. Sin embargo, el derecho es al mínimo vital. Estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro compañero Gonzalo Altamirano en el sentido de esta tesis de la Suprema Corte, en donde al final se dice: lo anterior es así, pues se espera que las personas puedan satisfacer sus propias necesidades a través de su esfuerzo y su trabajo. Hoy no hay las condiciones para que estas personas pero que al final se reconozca, como lo hizo esta tesis de la Suprema Corte, el derecho al mínimo vital. Tiene razón Claudia cuando habla que los derechos humanos son inherentes al ser humano, pero los derechos humanos inherentes al ser humano son, por supuesto, la libertad, son, por supuesto, en todas sus formas, libertad religiosa, de asociación,
de tránsito, el derecho a la integridad, el derecho también a la igualdad, pero hay otros derechos que requieren de desarrollo legislativo, que requieren, como en su caso, los protocolos adicionales, como en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que adoptó el protocolo de San Salvador, como en el caso de las Naciones Unidas, que adoptó el protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales, porque, como lo dicen sus mismas disposiciones y su exposición de motivo, los estados partes reafirman su propósito de, en el caso de San José, de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales en el hombre. Mi propuesta en conclusión, y me gustaría decir mucho más sobre esto, porque todos han empezado sus disertaciones, que les preocupa estas condiciones de pobreza, todos han hablado del derecho a una vida digna, todos han hablado de los derechos inherentes al ser humano, a la igualdad, a la libertad, pero también a tener un mínimo vital. Y este derecho, compañeras y compañeros constituyentes, es un derecho reconocido, el derecho al mínimo vital. Si quieren ustedes que se construya algún otro texto tomando como base el derecho fundamental al mínimo vital, como lo ha sugerido nuestro compañero Santiago Krill, podemos empezar a construir a partir de este derecho reconocido por la Suprema Corte, que es el derecho al mínimo vital, como derecho fundamental, y a partir de ahí hacer una construcción. En las diversas legislaciones se ha llamado de diferentes maneras. Se ha llamado, como les decía hace un momento, se ha llamado ingreso garantizado, se ha llamado también renta mínima, se ha llamado salario social, se ha llamado renta básica. Yo los invito a todos ustedes a construir un derecho fundamental en esta Constitución a partir del reconocimiento del derecho del mínimo vital. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Sánchez Cordero. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Sánchez Cordero. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Muchas gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra para presentar su reserva el diputado Eric Flores, en nombre también del diputado Andrés Millán Arroyo y la diputada Aida Arregui, al apartado A, numeral 4. ¿Sí? Muchas gracias. Sonido ahí, por favor. Digo que voy a retirar la reserva porque hay una muy parecida de una diputada de Morena. Por fin alguien quiere quitar el lenguaje neoliberal de ese texto constitucional y eso nos da gusto. Gracias. Se retira la reserva presentada por el diputado Eric Flores y otros legisladores. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Irmeréndira Sandoval para presentar reserva al apartado A, numerales 1 y 4, al apartado D, numeral 1, y el apartado F, numeral 2. No se encuentra en el lugar. Tiene uso de la palabra la diputada Clara Hussinman para presentar reserva al apartado B del artículo 14. Sígame.
Escobedo. Gracias, presidente. A ver, hay un escrito que se entregó hace ya algunas horas, dirigido a usted, en donde se solicita, con fundamento en los lineamientos que se aprobaron en el Pleno, que dado que se discutió ya todo el apartado A del artículo 14, se someta a votación entonces la parte conducente del dictamen. ¿Lo tiene usted? Lo acabo de recibir bueno, en este preciso momento. Entonces le pido que lo desahogue antes de que empecemos. No con el reconozco voto. las firmas de entiendo que es el diputado César Camacho, hasta donde entiendo. La otra firma sí no sé de quién sea. El diputado Krill. Donde están planteando pasar la votación en lo particular de este apartado. En términos estrictos de nuestros lineamientos y bases reglamentarias, lo procedente sería que al momento de la votación en lo particular de las reservas se separara este apartado para que tuviera una votación diferenciada del resto de las reservas, por lo cual en estricto apoyo a nuestros lineamientos tendría que ser al final de la presentación de todas las reservas. Le voy a pedir que vea con detenimiento el inciso K y el N de los lineamientos relativos al artículo 3. El artículo 3 en el inciso K dice: agotada la lista de oradores se someterá a consideración del Pleno la reserva. De ser aprobada por mayoría calificada se incorpora en el cuerpo del artículo. Una vez agotadas las reservas, cosa que ya sucedió con el apartado A, se votarán las partes reservadas del artículo no modificadas en términos del dictamen. No. Estamos hablando del apartado de las reservas, apartado de las reservas del A y el N, que también aplicaría para este caso. Dice con toda claridad: una vez agotadas las reservas, se votarán las partes de reservadas del artículo no modificadas en términos del dictamen. Por eso estamos hablando de las reservas del apartado A del artículo correspondiente que ya están agotadas. Es que es por artículo. Yo entiendo el sentido de la propuesta, y yo no tendré ningún inconveniente en que al final de la presentación de las reservas se hiciera diferenciada esta votación, que sí lo permite los lineamientos de nuestro reglamento. No, las hemos mandado hasta el final, después de que se desahogaron. En ningún momento hemos interrumpido la presentación de las reservas en lo particular, y el único caso del artículo 74 en su numeral 4 se separó al término de la presentación de todas las reservas, y al no haber alcanzado mayoría calificada se regresó a la comisión. Fueron 3 que se han tenido ese procedimiento. Entonces, vamos a revisarlo ahorita de cualquier manera, y le pediría por lo pronto a la diputada Sandoval Jusitman presente de su presentación. Bueno, con su venia, señor presidente, esta reserva que yo introduje viene acompañada por 40 compañeros y compañeras diputadas y diputados, y hace referencia más que nada a tratar de aclarar la forma en que el dictamen dejó el concepto del derecho al cuidado, porque como quedó registrado puede prestarse a una interpretación equívoca, y por eso lo que estoy planteando. Bueno, el derecho a cuidar, ser cuidado y a cuidarse tiene su correlato en la obligación de cuidar, y se relaciona con la posibilidad de construir seres humanos cuyo desarrollo físico y psicoemocional les otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de todo su ciclo de vida. Se trata de uno de estos derechos que se han venido construyendo y que tienen mucho que ver
con tratar de responder a una serie de carencias que se han venido haciendo evidentes. Por naturaleza, mujeres y hombres somos seres sociales interdependientes. En distintas etapas de la vida, todos y todas necesitamos atención, cuidados, reconocimiento y apoyo, ya sea en su dimensión social, afectiva, física, emocional, laboral o económica. O sea, es un derecho de todos y todas. El derecho al cuidado es universal y requiere medidas sólidas para lograr su efectiva materialización. Prestar y recibir atención y cuidados son acciones fundamentales para el bienestar individual y colectivo. Por lo tanto, cuando se habla sobre la provisión de cuidados, se hace referencia tanto a acciones de cuidar como a la preocupación de cómo se organiza y gestiona el cuidado. La provisión de servicios de cuidados a terceras personas ha sido un trabajo mayoritariamente asignado a las mujeres. Por ende, se debe tener presente el papel prioritario y desigual que actualmente desempeñan estas y cómo afecta a sus vidas. Es necesario reconocer y promover su prestación compartida. El cuidado es un asunto que tiene una prestación compartida y corresponsable, y esto es entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias y los hogares, así como entre hombres y mujeres y entre generaciones. El derecho al cuidado se realiza mediante el conjunto de servicios incluidos en los sistemas de protección social, de políticas públicas y de prestaciones que maximicen la autonomía y garanticen los derechos, la dignidad y el bienestar y el disfrute del tiempo libre de las familias y las personas, especialmente las mujeres. En nuestro país, por políticas salariales restrictivas, muchas familias han tenido que destinar mayor tiempo de sus integrantes jóvenes y adultos, incluso de sus niñas y niños, a actividades para la obtención de ingresos a fin de sostener su vida material. Con ello, se ha reducido el tiempo que pueden dedicar al cuidado, tanto personal como de terceros. Esta situación sostenida por casi 4 décadas ha tenido un efecto negativo, yo diría un efecto perverso en la calidad de los seres humanos que como sociedad hemos venido construyendo. Los servicios y las políticas de cuidado se refieren a todas y todos, y así debe quedar claramente establecido en la Constitución que estamos desarrollando. Debe atender de manera prioritaria, eso sí, a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez, así como a las personas que de manera no remunerada están a cargo de su cuidado, pero no exclusivamente a los dependientes. Una de las innovaciones de esta Constitución será consagrar el cuidado como un derecho, pero en la forma como quedó expresado en el dictamen, podría confundirse con un sistema de asistencia social. Por ello, lo que estamos planteando es que quede claramente en el párrafo que toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y desarrolle políticas públicas. Punto. El sistema atenderá de manera prioritaria, pero no únicamente, a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, etcétera, y a quienes de manera no remunerada están a cargo de su cuidado.
Es decir, el riesgo que tenemos, como quedó redactado, es que realmente estemos postulando un derecho a la asistencia social. Y lo que hay que plantear es que el derecho al cuidado es un derecho de todas y todos en todo el ciclo de nuestra vida. Ya. Es todo. Muchas gracias, diputada Husitman. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Clara Husitman. Consultar la Secretaría, sí. Consulto a la Asamblea si considera de aceptarse a discusión la reserva presentada por la diputada Husitman. Quienes estén por la afirmativa. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa. Se acepta a discusión. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, solicito a la Secretaría haga los anuncios correspondientes y abra el sistema electrónico para recoger la votación nominal de la Asamblea. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación planteada por la legisladora Clara Husitman. Después de que se aceptara que esta reserva al artículo 14 se discutiera, se preguntó si había oradores en contra y a favor. No se presentó ninguno de ellos, por lo tanto se procedió a la votación nominal de esta propuesta de reserva. Recordando que se necesitan las 2/3 partes del pleno presente en esta sesión de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En caso de ser así, le reitero, en caso de que se acepte esta propuesta, esta se estaría plasmando en el dictamen. En caso de no ser así, quedaría en los términos del mismo. En el artículo 14, de acuerdo a su contenido, habla sobre derecho a la vida digna. Es decir, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como a la mejora continua de sus condiciones de existencia. Se garantizará el derecho a una renta básica, dando prioridad a las personas en situación de pobreza y a aquellas que no puedan satisfacer sus necesidades materiales por medios propios, así como los grupos de atención prioritaria. Para el acceso a la renta básica se estará lo establecido en las disposiciones comunes de este artículo. En lo que tiene que ver con el derecho al cuidado, menciona que toda persona tiene derecho al cuidado, entendido como el conjunto de actividades que sustentan vitalmente a las personas y les otorgan los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad. La ciudad promueve la economía del cuidado mediante la prestación de servicios públicos y universales accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, la provisión de la infraestructura y la formulación de políticas de protección social de acuerdo a la normatividad. Asimismo, fomenta la participación corresponsable de autoridades, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres, los hombres y los distintos grupos de edad en la provisión de servicios de cuidado. Ha concluido el tiempo. Se recuerda que si falta algún legislador de emitir el voto correspondiente, lo haga, ya que está abierto el tablero electrónico, y en caso de que no se registre en este tablero electrónico, se estaría realizando de viva voz. Pero chequémoslo nosotros en pantalla. Usted puede observar que hasta el momento se han emitido 77 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. De mantenerse así este resultado, se estaría aprobando la reserva propuesta por la legisladora. Y eso lo escucharemos en voz de la Secretaría de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Así que lo invito a que juntos lo escuchemos.
ciérrese el sistema electrónico. ¿Algún diputado o diputada que haya faltado de emitir su voto? No. Señor presidente, tenemos 81 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Aprobada por unanimidad la reserva presentada por la diputada Clara Hussidman. Incorpórese al cuerpo del artículo. Tiene el uso de la palabra la diputada Lolkin Castañeda Vadillo para presentar una reserva al apartado B. La retira. La diputada Lolkin Castañeda la retira. Tiene el uso de la palabra la diputada Irmeréndira Sandoval para presentar la reserva en un solo acto al apartado A, D y F del artículo 14 en un solo. Solo las dos primeras, aunque en términos estrictos el apartado A ya fue agotado. Estamos en el apartado B. En términos estrictos le corresponde presentar su reserva hasta el apartado D y el apartado F. Entonces, vamos a hacer esa reconsideración. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Eric Flores, quien a nombre propio y de los diputados José Andrés Millán y Aida Regui presentará reserva al apartado B del artículo 14. No, la estamos agendando al momento de discutir el apartado D y el apartado F. Desde luego que la tutela de este derecho al cuidado sí hace de este texto constitucional algo innovador. Desde que lo vimos en el proyecto nos gustó mucho y debemos de decir además que la nueva redacción, por eso firmamos la anterior reserva de la diputada Hussidman, es mucho más afortunada que lo que venía en el texto aprobado y nos gustó mucho. Nosotros teníamos algún punto que fue incluido ya en esta reserva, pero no queremos dejar de mencionar una última parte de la reserva, pidiéndole a todos que puedan de verdad votar por esta reserva, porque tiene que ver con ir creando un cuerpo normativo. La teoría de la Constitución dice que la fuente primaria del derecho es justamente la Constitución, y a partir de ahí tenemos que ir construyendo una serie de cuerpos legales, de normatividad,